¿Qué sucede en la región de Sumy? ¿Consigue Putin su anhelo de establecer un colchón territorial dentro del territorio ucraniano para impedir aventuras como la que fue la invasión de la región de Kursk? ¿Está a tiempo Ucrania de revertir el rumbo del conflicto con su industria de defensa y el apoyo europeo? ¿Y cuál será el papel de Estados Unidos bajo Donald Trump? Una vez que se han enfriado las cosas en Oriente Próximo, me temo que tenemos que volver a dirigir nuestros ojos al este de Ucrania. Así que vamos con ello. Hace un mes, la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, cerca de la frontera rusa, se convirtió en un nuevo frente caliente. Rusia, tras expulsar a las fuerzas ucranianas de la región rusa de Kursk, ocupó unos 200 kilómetros cuadrados, incluyendo 4 localidades fronterizas, con el objetivo de establecer la zona de amortiguación que con la pompa habitual anunciaba Vladimir Putin en televisión. Su objetivo era proteger su territorio de incursiones como la ucraniana en Kursk en agosto de 2024. El periódico Wall Street Journal nos advertía ayer que Rusia está dispuesta a duplicar sus esfuerzos en la región y que ha desplegado unos 50.000 soldados en Sumy, superando a los ucranianos en una proporción de 3-1, según calculaba el general ucraniano Oleksandr Syrskyi. El Kremlin persigue expandir su control en el norte, en Sumy y en Kharkov, en el este absorber el Donbass, cerrar el cerco de Luhansk y de Donetsk con avances hacia Dnipropetrovsk y en el sur en Zaporilla y Jersón. Su estrategia combina artillería masiva, drones, bombardeos de saturación e infantería para lograr avances tácticos en lugares como Kupiansk, Novomykolaivka y Kamchatsk, aunque sin rupturas estratégicas. En Sumy, Kharkov, Liman, Siversk, Toretsk y Pokrovsk, la ofensiva rusa se estanca y sigue más o menos como siempre ante la resistencia ucraniana, que es bastante efectiva. Eso sí, a un alto coste de entre 300 y 400 bajas diarias en Sumy y con la dependencia de los drones iraníes. Es así como Rusia ha logrado avances limitados en Donbass y Zaporilla en un cálculo coste-beneficio que parecen tolerar los rusos. Una apuesta por una guerra de desgaste hacia Ucrania, confiando en resistir el coste interno que se está produciendo en Rusia. O tal vez las cosas no estén tan mal para Ucrania. En los últimos días las noticias que nos llegan es que el avance ruso en Sumy ha sido frenado en seco. Según el experto Mijailo Samus, director del New Geopolitics Research Network, una iniciativa independiente de análisis geopolítico, Rusia no ha logrado crear esa zona de 10 kilómetros que buscaba. Las fuerzas ucranianas, aunque superadas en número, han contenido a los rusos, especialmente cerca de la aldea estratégica de Yunakivka, gracias sobre todo a las unidades de élite como el grupo Timur de la inteligencia militar ucraniana, que ha recuperado algo del terreno. Además, la semana pasada hemos tenido declaraciones muy interesantes provenientes precisamente de Rusia. La economía rusa, aunque resistente hasta ahora, presenta grietas. Y no lo digo yo, sino que lo dice nuestra muy admirada gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiulina. Ahora, cuando Maxim Stanislavovich hablaba del agotamiento del modelo de crecimiento económico anterior, estoy de acuerdo con él. Él también mencionaba que crecimos durante 2 años a un ritmo bastante alto gracias al uso de recursos disponibles como la mano de obra. Fíjate cómo ha bajado el desempleo. Es decir, hemos utilizado en gran medida ese recurso y muchas empresas ahora se enfrentan a una escasez de mano de obra. También se han liberado capacidades de producción que estaban inactivas, se han abierto nichos de mercado con la salida de empresas occidentales y ha habido una sustitución de importaciones. A esto se suma el uso de los recursos acumulados en los presupuestos, como el Fondo Nacional de Bienestar, que se ha destinado a la inversión, y también el capital de reserva del sistema bancario, que ha servido de base para un crédito acelerado. Pero debemos entender que muchos de estos recursos realmente se han agotado y tenemos que pensar en un nuevo modelo de crecimiento. En este sentido, también coincido con la idea de que debemos transitar hacia una nueva configuración tecnológica. Por cierto, la productividad siempre la colocamos en un lugar prioritario, pero en 2008, en 2009, la diversificación económica y la productividad son recetas que, aunque eternas, no dejan de ser válidas y hay que seguir avanzando en ese tema. Tened en cuenta la difícil situación de las empresas que lo tienen realmente en figurillas para obtener un beneficio, teniendo en cuenta que los costes de financiación se han ido hasta el techo con tipos de interés en el entorno del 21%. Además de los problemas que añade la pérdida constante de poder adquisitivo con una inflación en el entorno del 9 o el 10%. Nabiulina pedía en ese acto un nuevo modelo basado en la productividad y la inversión en sectores no militares, pero no especificó qué estrategia concreta habría que llevar
más allá de advertir que la presión inflacionaria causada por el gasto bélico es un problema creciente. Además, la reciente decisión de producir un apagón estadístico, algo que ya habíamos visto desde el principio de la guerra con la ocultación de ciertas magnitudes importantes por lo menos para evaluar la situación económica en Rusia, creo que pone de manifiesto que las cosas no discurren como el Kremlin querría. Y a esto se suman las declaraciones de Putin sobre recortes en defensa, que hizo también en el Foro de San Petersburgo. Según declaró el presidente ruso, el plan sería reducir el gasto en defensa durante los 3 próximos años, tras alcanzar el 6,3% del PIB este año. Sin embargo, el presupuesto entre 2025 y 2027, aceptado por Putin, asigna unos 127.000 millones de euros a defensa solo este año, lo que representa casi un 25% más que el año anterior. Y tal vez esté yo siendo muy puntilloso, pero veo una cierta contradicción entre estas declaraciones, que junto con las advertencias de Nabiulina me sugieren que se están acumulando tensiones económicas. Por su parte, Ucrania también está transformando su industria de defensa, lo que incrementa los problemas rusos. En 3 años y medio, Ucrania ha pasado de depender casi exclusivamente de armas extranjeras a producir el 40% de su armamento con empresas como Tencor y su robot terrestre Termit de $20.000, que están revolucionando el campo de batalla, porque transportan suministros, evacúan heridos y colocan minas antitanques. Los drones ucranianos ya son responsables del 70% de las bajas de los rusos y destacan acciones espectaculares como la operación Spiderweb. Pero es cierto que Ucrania necesita más inversión para escalar la producción de los drones, la de los misiles de largo alcance, así como los sistemas de guerra electrónica. Y en eso está teniendo la ayuda de Europa, que ha incrementado su apoyo con defensas aéreas y coproducción, aunque la imaginación de muchos ya se dirige hacia esos 300.000 millones de dólares de activos rusos congelados, de los que en la Unión Europea sabéis que existen custodiados 180.000, porque lo que hace falta es músculo financiero. Aunque sabéis que los obstáculos legales y de sentido común son más importantes que los deseos. Esto ya es algo que hemos comentado en el canal en otras ocasiones. Así las cosas, lo que no sabemos es qué va a pasar con nuestro amigo americano. ¿Se ha retirado Donald de Ucrania o ahora que está más suelto y que ha solucionado más o menos lo de Oriente Próximo, se va a focalizar en la guerra de Ucrania? Ya hemos visto que la postura de Estados Unidos bajo Donald Trump ha sido más bien ambigua. Durante su campaña electoral prometió resolver el conflicto en 24 horas. Very boldly, you could end this Ukrainian-Russia war in 24 hours. How? Pero las negociaciones que se iniciaron en Arabia Saudita y Turquía están completamente estancadas. No parece que a Putin le impresionen mucho las amenazas de que está usted loco, te vamos a poner nuevas sanciones, vamos a poner aranceles al petróleo ruso, hay amenazas de aranceles de casi el 500% a países que compren petróleo a Rusia, como promueve Lindsey Graham, ya sabéis, el senador republicano. En fin, todo esto parece que a Putin le resbala bastante. Pero Donald ya ha obtenido la explotación de los recursos ucranianos y no le importaría entrar en negocios con Vladimir. Y Donald es impaciente, lo hemos comprobado en la guerra entre Israel e Irán y cómo se impuso a Netanyahu para poner en marcha el alto el fuego. Así que empezamos, en mi opinión, una nueva fase muy interesante. Tened en cuenta que un cambio decisivo en la actitud de Estados Unidos transformaría muchas cosas en la situación estancada del frente y sobre todo en la de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Preguntémonos, ¿qué pasaría si se implementan, no si se ponen, si se hacen cumplir sanciones más estrictas, por ejemplo, contra la flota fantasma de petroleros rusos? Tened en cuenta que en 2023 el 70% de las exportaciones de crudos rusos iban a China y a la India. ¿Cuántos serán hoy? Y es cierto también que no todos los petroleros sancionados están funcionando, el 60% está parado. Pero un bloqueo total afectaría mucho a las cuentas públicas rusas. Es cierto que necesitaría la coordinación de Estados Unidos, Unión Europea, quizá de aliados asiáticos, y que eso tendería a ahogar el presupuesto público con la reacción lógica de los rusos, que posiblemente se transformaría en roces y tensiones muy importantes en el Báltico. Pero ahí reconocedme que Ucrania podría tener una buena herramienta para poder mejorar su posición en este conflicto. De hecho, algunos analistas como Michael Carpenter del Atlantic Council creen que aún Ucrania podría lograr una victoria estratégica, eso sí, una victoria que preservara su soberanía y que le permitiera avanzar hacia Unión Europea y OTAN. Seguramente no recuperando terreno, pero sí deteniendo a los rusos. Hemos visto cómo las tácticas asimétricas, drones marítimos, defensas aéreas innovadoras, han expuesto debilidades rusas.
¿Una posición más agresiva de Estados Unidos cambiaría las tornas? Al fin y al cabo todos sabemos que Vladimir Putin sigue soñando con Odessa y mientras no se le den a los ucranianos ventajas decisivas en el campo de batalla, las razones que tiene el presidente ruso para soñar eso en concreto no van a desaparecer y por lo tanto no va a haber negociaciones de paz. No puedo decir qué es lo que va a ocurrir, pero reconoced que estamos en un momento importante. Así que estaremos atentos a Donald y a ver qué hace. Que por cierto, corred a buscar las novedades del enfrentamiento que tiene con Elon Musk, que se ha recrudecido y está muy divertido. Y para cerrar os traigo hoy el recuerdo de Leonid Rogozov, el cirujano ruso que en 1961 se tuvo que autooperar de apendicitis en la estación antártica de Novolazarevskaya. Así, sin anestesia ni mercromina. A mí no me impresiona. Y os preguntaréis por qué. Porque nosotros, generando PIB, ya estamos curados de espanto. Busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.